Las distintas crisis desencadenadas conforman una crisis civilizatoria de inmensas proporciones. Y aunque es cierto que la humanidad ha enfrentado muchas veces realidades complejas, no cambiar el curso de los hechos tendrá como consecuencia la extinción de 1 millón de especies y con un matiz sin precedentes. Será la primera vez. La primera extensión generada directamente por nuestra especie. Resulta evidente que es ahora cuando nos jugamos todo y el problema requiere una visión holística donde se involucren diversos actores y por sobre todo una clase política que esté dispuesta a llevar adelante un acto profundo de transición y transformación. Llegamos a un punto de inflexión crítico donde, sin exagerar, las opciones son cambiar o condenar a muerte a buena parte del planeta. Esas son algunas de las reflexiones que aparecen en la primera parte de este libro, Punto de Inflexión, Crisis Climática y Ecológica, de Pamela Poe, integrante de la red de politólogas, magíster en sociología, directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur y autora de este libro, Punto de Inflexión, publicado por La Pollera Ediciones. Pamela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, pero obviamente el panorama no es un poquito desolador a veces. Sí, yo pensaba que estamos en un momento de profunda desesperanza, quizás son las últimas semanas especialmente, como a nivel macro y a nivel claramente social político en Chile es un momento bien difícil, no bien gris. Pero todo esto además asociado a la crisis climática que enfrentamos. El libro uno podría dividirlo en dos partes, ¿no? Uno que es como un estado de la cuestión, en donde tú nos invitas a reflexionar a cómo llegamos hasta acá, cuáles son los datos que hemos tenido desde los 70, o sea, hace 50 años que estamos sabiendo que esto no puede seguir así y aún así no se han tomado las medidas y qué es cuál es el estado de la cuestión hoy. Y luego hay una segunda parte del libro bastante más esperanzadora a la que vamos a llegar, en donde tú nos invitas a tomar acción, ¿no? Y a no dejarnos llevar por la ecoansiedad, tal cual tú lo escribes en una parte del libro, sino a comunitariamente poder avanzar en aportes para nuestra propia subsistencia. Es un libro que habla sobre la urgencia, ¿no? Y yo lo primero que te pregunto es, y que probablemente tiene que ver con lo que tú dices de la ecoansiedad, frente a un panorama tan desolador como el que vivimos, ¿qué nos queda por hacer? Y tú escribiste un libro sobre el que nos queda por hacer. Hablemos de eso. Mira, yo soy de las personas que creo que si nos quedamos en la ecoansiedad, ¿cierto? El miedo te paraliza y eso hace que uno no se mueva por una parte y por otro lado eso es muy triste. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la idea es que este libro motiva a la gente a ser agentes de cambio, dado que los estados no toman las decisiones que estamos esperando, digamos, que debieran tomar. Entonces, todas las personas, ¿cierto? Todos y todas podemos hacer algo y desde ese espacio ver la sostenibilidad de la vida como una posibilidad de enfrentar esta crisis, prepararnos para vivirla y desde acciones individuales, pero también colectivas. Yo creo que hay que recuperar ese tejido social colectivo a través de la soberanía alimentaria, ¿cierto? A través de la energía comunitaria, etcétera, que son medidas que nos van a ayudar, digamos, a prepararnos a escenarios bastante más complejos, si el alza de temperatura, digamos, se sostiene y que es una cuestión que probablemente va a ocurrir. Entonces, entre vivirlo solo a vivirlo acompañado, yo creo que es obviamente mucho mejor vivirlo acompañado porque es una forma además de, desde lo oscuro, digamos, ir hacia lugares más luminosos. Uh-huh. Ahora, eso está como en la segunda parte del libro donde tú, y vamos a entrar a eso, tú propones ciertas medidas que podemos hacer de manera personal y comunitaria, pero hay una cosa que me llamó la atención y que está justo frente al párrafo que acabo de leer, que tú dices que otra de las crisis que explican cómo llegamos a este lugar de urgencia tiene que ver con la crisis de la democracia. Y me llamó muchísimo la atención el vínculo que tú haces sobre la crisis democrática y de credibilidad que tenemos hoy día respecto a redes sociales, fake news, posverdad y todo eso, y cómo eso se vincula con el sostenimiento de este negacionismo que podemos decir, ¿cierto? Esto va a estar todo bien, no pasa nada, si podemos seguir creciendo a este ritmo y podemos seguir produciendo con este nivel de inconsciencia. Háblanos respecto a ese link que tú haces ahí. Efectivamente, la sociedad se organiza a través de la política
Y hoy día la política está muy vilipendiada efectivamente por cuestiones que estamos viendo, o sea, lo que pasó con la ley Naim hace unos días recién, o sea, se están cuestionando las bases de la democracia. Y eso implica que la democracia ha llegado a un cierto clímax que no logra abordar, ¿cierto?, las distintas necesidades ciudadanas en las cuales no hay un vínculo, porque la clase política se quedó encriptada, digamos, en su propia posición y de ahí no ha abierto estos espacios de participación ciudadana real, digamos, no solamente que te pregunten qué te parece y después la decisión es otra. Entonces, si no tenemos un sistema democrático sano, va a ser muy complejo abordar esta crisis porque nadie cree en nadie finalmente. Es como si la institucionalidad está diciendo, mira, o la ciencia está diciendo, estamos en una grave crisis y la institucionalidad sigue respondiendo de otra forma. La verdad es que se pierde credibilidad y las instituciones se debilitan. Con instituciones debilitadas, sobre todo desde el Estado, es muy complejo abordar una crisis climática como la que vamos a tener, porque, como te digo, nadie cree en nadie y la posibilidad de que haya un caos colectivo finalmente, como ocurrió con la pandemia, por ejemplo, cuando faltaban alimentos, es una cuestión que está muy a puertas. Entonces, esto se puede abordar, digamos, de manera mejor, de manera preventiva, si bien ya estamos en esto, el Estado podría abordarlo de manera preventiva, pero entregando herramientas a la ciudadanía. Y si eso no se abre, el sistema democrático, digamos, que está encriptado, no se abre, va a ser muy complejo, muy, muy, muy complejo esto, porque aquí cada uno llega con su propia verdad, en el fondo. Es como desde el negacionismo, ¿cierto?, al terraplanismo, estamos a un paso, digamos. Entonces, en ese sentido, la democracia requiere, ¿cierto?, tener nuevos aires, digamos, para poder abordar la situación. Ahora, a uno le llama la atención la lógica de dispararse en el zapato, ¿no? Tú cuentas que desde los 90 se están desarrollando las COP, como estos espacios de encuentro, de decisión, ¿cierto? Tuvimos el fallido acuerdo de Tokio, después tenemos ahora el acuerdo de París, que se ha cumplido a medias, podríamos decirlo, y uno dice, a ver, pero ¿qué están pensando nuestros líderes políticos, no? En términos de que de verdad esta cosa es insostenible, y son los mismos líderes políticos, y aquí tú también en esa parte haces una asociación entre, en el caso de Chile esos extremos, la relación entre política y medios de comunicación, y cómo también se instalan ciertas ideas y se hacen desaparecer otras. La irresponsabilidad respecto a los liderazgos y también lo que nos cabe ahí, te pregunto, como ciudadanos y ciudadanas a la hora de quienes escogemos poner a cargo. Yo diría que el tema de los liderazgos ocurre que la inercia del Estado a veces hace que no se escuchen otras voces u otros paradigmas. Hay cuestiones que son dogmáticas hoy en día. O sea, nadie cuestiona, digamos, ningún jefe de Estado cuestiona el capitalismo, ningún jefe de Estado cuestiona el crecimiento económico. O sea, son cuestiones que son dogmáticas y esto también se relaciona con una sociedad tremendamente patriarcal. O sea, estamos liderados mayoritariamente por líderes patriarcales que tienen que obviamente en esta lógica de la energía, de una sociedad tremendamente fálica, en la construcción de cosas. O sea, piensa tú los rajos mineros, cómo son unas cuestiones, unos hoyos gigantes, digamos, y toda esta como performance que tiene el tema es impresionante. Entonces, esa cuestión hace que los líderes no logran permear, digamos, con la realidad de esta crisis. También creo que los científicos han sido bastante tibiones, digamos. El IPCC es muy tibio. Yo soy sumamente crítica al IPCC. Si bien la ciencia habla, piensa tú que el último informe que sacaron, que esto fue hace una semana. Cuéntanos qué es el IPCC para que nadie se nos pierda. El panel intergubernamental de científicos que alrededor del mundo, ¿cierto?, se reúnen a ver el estado del arte, digamos, del tema climático, y salió el último informe para tomadores de decisión y, por ejemplo, no se incluyó el tema de una dieta que tiene que ser baja en carne. Y eso es porque los países se pusieron de acuerdo para no incluirlo. Entonces, si no se incluyen los informes de tomadores de decisión, los tomadores de decisión tampoco pueden, digamos, tener visible o a la vista el tema y no lo incluyen en las políticas públicas, porque es impopular, es sumamente impopular decirle a la gente, mira, tenéis que dejar de comer un poco o come menos carne. El tema es cómo hacemos la generación de contenido para que esas medidas sí en el fondo le hagan sentido a la gente, y por eso se requiere de mucha educación y necesitamos educar a la clase política. Si no estamos inmersos en ese punto,
Lo que sucede es que salen las doctoras Cordero, salen los Jógenes Kaiser, o sea, necesitamos, digamos, que la ciudadanía se acerque a la política, y por eso también en el libro dedico un momento a ese espacio, digamos, que es la incidencia, porque si no, dejamos que otros tomen las decisiones, y por eso tenemos también los líderes que tenemos. Exactamente, porque uno dice, bueno, pero eso es la gente que tú nombras fue electa, lamentablemente, ¿no? Y hubo gente que votó por ellos. Entonces, claro, y la pregunta, la educación tiene que ver, es como, de nuevo, con los medios de comunicación y de nuevo con los discursos que se instalan. ¿A quiénes ponemos al mando? Quiero detenerme, Pamela, y les recuerdo que conversamos con Pamela Po, integrante de la red de politólogas, magíster en sociología, directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur y autora de este libro. A ella ustedes la escuchan porque es parte del panel de radioanálisis también, pero esta vez estamos hablando de punto de inflexión, crisis climáticas y ecológica. Quiero detenerme en algo que dijiste así como a la rápida, pero quiero desarrollarlo, ¿no? Que es la idea de una lógica patriarcal en la relación que tenemos con el medio ambiente, ¿no? Y claro, si uno piensa que el mandato patriarcal tiene que ver con el dominar, tiene que ver con apropiarse, ¿cierto? Tiene que ver con la producción. Claro, ahí necesitamos cambiar un switch que es profundo, que es muy, muy, muy profundo. Y uno podría pasarle, y antes que se me vaya el tiempo quiero exponerlo, ¿no? Uno podría pasarle que, a mí me pasa constantemente, que uno dice, ya, bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido si finalmente la gente que está tomando, o sea, si un país como Chile, incluso si nosotros nos organizamos, ¿cierto? Esto me pasa mis días malos, ojo, no siempre, pero estoy segura que mucha gente se siente identificada. Un país como Chile es un país pequeño, las grandes potencias son las que están hoy día teniendo la mayor responsabilidad en términos de la crisis climática, del aumento de la temperatura, de la desertificación, etcétera. Entonces, ¿de qué sirve que nos organicemos? ¿De qué sirve que yo recicle? ¿O de qué sirve que yo me deje de comprar ropa? ¿O de qué sirve que yo tenga un consumo más consciente? Convéncenos de qué sirve que tomemos medidas de manera personal y comunitaria. O sea, de partida las medidas individuales, si todo el mundo empieza a aplicarlas, y esto hay una charla TED, no, lamento no acordarme de quién la dio, pero es muy cortita, creo que es Graham Hill, que plantea si todo el mundo comiera 5 veces a la semana, digamos, vegetales y solo 2 días carne, equivale que a la mitad del mundo es vegetariano en el fondo. Entonces ya si todas las personas desde su espacio individual hace cosas, en el fondo ya estás contribuyendo, y eso hay que valorarlo, hay que ponerlo en valor. Yo creo que a veces ocurre que uno se siente así como, pero bueno, ¿y para qué hago esto? En el fondo no tiene sentido, y sí tiene sentido. Yo creo que, y eso también implica que se van generando cambios de comportamiento culturales que le vas heredando a las nuevas generaciones, y eso sí está pasando, digamos. Las nuevas generaciones tienen menos, digamos, están menos conectados con el tema del consumo, etcétera. Y por otro lado, el tema comunitario te va a ayudar absolutamente a enfrentar una crisis que va a ser mucho más grave. Los estados, lamentablemente, yo podría dártelo firmado, digamos, el que no van a avanzar, digamos, en la línea en la cual hay que avanzar. Yo creo que eso va a ocurrir cuando ya estemos muy al borde como del colapso, digamos. Y eso, para evitar, digamos, que las personas estén desprotegidas, tenemos que ir a cuestiones colectivas. Si tú haces soberanía alimentaria con tu junta de vecinos, ya estás preparado, digamos, para el alza de precios de alimentos, estás preparado para acceder a los alimentos, cuestión que se va a agravar, digamos, cuando los países lleguen a un punto en que no van a querer exportar porque tienen que alimentar a su propia ciudadanía. Entonces, es una forma de prepararnos para enfrentar y no seguir aplazando, digamos, medidas que debieran estar siendo ya ejecutadas por el Estado, pero que lamentablemente todavía hay algunos avances muy pequeños y muy tímidos. Bueno, de hecho, uno puede decir, ¿no? Mira las temperaturas que estamos viviendo a finales de marzo, a inicios de abril, o sea, es difícil poder negar que las cosas no eran como eran hace 10 años solamente, ¿no? O sea, que de verdad es que somos testigos, nuestra generación, de un cambio climático. Y yo pensaba en esto y pensaba que el ser humano, el Homo sapiens, lleva entre 150.000 y 200.000 años en este planeta. Y pareciera ser que en los últimos 200 incendiamos la casa, ¿no? De hecho, Greta Thunberg tiene un libro que se llama así, ¿cierto? Tu casa está en llamas. Porque por muchísimo tiempo la humanidad pudo relacionarse con el planeta de una manera más o menos armónica, pero con la revolución industrial esta cosa se disparó y en los últimos 200 años hemos desarmado este planeta. Entonces, claro, quizás en lugares donde nos volvemos a encontrar. Y lo que tú dices, Pamela, yo acá, cada vez que entrevisto a un ecóloga, alguien que trabaja temas medioambientales, le digo siempre, antes de partir la entrevista, siempre pregunto, ¿a cuántos años estamos de Mad Max?
de esa escena de desertificación total, de crisis del agua, no sé qué. Y yo siempre espero que se rían y que me digan eso no va a pasar. La respuesta que he recibido por lo menos 12 veces en los últimos 3 años ha sido no sabemos. Y es una respuesta muy dura, porque nadie me ha dicho, no, eso no va a pasar, no, todavía tenemos espacio, ¿no? Entonces, un poco la lógica que tiene tu libro en esta última parte es decirnos, esto está pasando, probablemente vamos a tener que enfrentarnos a una crisis de agua, una desertificación, ya lo estamos haciendo, luego, ¿qué hacemos como comunidad para prepararnos para esta adversidad, ¿no? Y ahí como politóloga te pregunto también, ¿cuáles son, crees tú, las mayores fortalezas que podemos tener en comunidad cuando empezamos a tomar conciencia de la acción personal y comunitaria frente a este panorama tan adverso? Mira, hay ejemplos de personas que se han organizado y que incluso han restaurado cuencas y eso significa que cuando restauras suelo, por ejemplo, el agua vuelve a surgir. Entonces hay evidencia, digamos, de organizaciones ciudadanas que están haciendo este tipo de cosas. Otras personas que en solitario han plantado más de 100 árboles, por ejemplo, y que después generan un bosque que hace que el agua vuelva al ecosistema y eso trae ecosistemas, fauna, etcétera. Entonces, en el fondo hay cosas que ya la ciudadanía está haciendo. Y en esto yo creo que, no digo que llame a la desobediencia civil, pero en el fondo sí a la organización civil. Si no nos organizamos como ciudadanos, la verdad es que estamos bastante expuestos a cuestiones que a los distintos desastres naturales, ¿cierto? Y la ayuda del Estado no va a poder llegar, digamos, inmediatamente a toda la gente. Entonces, mientras más organizados estamos, más resilientes somos, digamos, a el tema de la crisis climática y ecológica. Y por otro lado, Chile es un país bastante privilegiado y a la vez maldecido, digamos, porque tenemos ecosistemas muy ricos, digamos, que nos permiten generar soluciones basadas en la naturaleza, pero como también estos se están destruyendo, estamos sumamente vulnerables al tema. Entonces, ahí donde también la ciudadanía está, digamos, desde los distintos lugares, conflictos socioambientales, defendiendo ecosistemas, para, en el fondo, evitar perder y seguir estando expuestos, digamos, a la crisis. Entonces yo diría que la ciudadanía sí está haciendo cosas, sí está abordando esta crisis, pero necesitamos profundizar aún más y creernos este cuento de que somos todos y todas sumamente necesarios para poder enfrentar lo que viene. Y además también eso nos da un sentido de esperanza, ¿no? Frente a este descontrol, frente a tantas cosas terribles que suceden, frente a las que uno se siente tan pequeño, bueno, decir, bueno, pero yo en mi comunidad, conmigo, con mi familia, estamos haciendo cambios que tienen sentido. Y para tener más detalles al respecto, les recomendamos mucho que se consigan Punto de Inflexión, Crisis Climática y Ecológica. No les engañe que es un libro chiquitito, es un libro que tiene muchas ideas muy potentes que de verdad pueden cambiar vidas y comunidades enteras. Así que, Pamela Po, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile y por escribir este libro para traernos esperanzas en medio de este caos. Que estés muy bien. Listo, muchas gracias a ustedes también. Así que agradecida, digamos, por mostrar el libro y efectivamente la idea es que todos nos organicemos y podamos enfrentar de mejor modo este tema. Bueno, nosotros nos quedamos entonces con esta recomendación. Punto de Inflexión está publicado por mis queridísimos amigos de La Pollera Ediciones, así que lo encuentran ahí en las redes de La Pollera, lo encuentran también en librerías. Agradecemos entonces a Pamela Po, nos vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.